muero. No puede ser que los hijos sean el defecto, Dios mío. Entonces creo que bien funada está esta señora. Porque hay gente que no sabe soltar. Y aunque hay historias que terminaron hace años, siguen buscando quién tiene la última palabra. Y el día de hoy, esa persona es Florinda Mesa. Primero quiero que sepan que me siento total y completamente estafada. ¿A ustedes les parece? O sea, ¿ustedes ven mi pelo rosa? Porque yo no lo estoy viendo. Y no es esta cámara, ¿eh? El celu tampoco me lo toma y yo en el espejo no lo veo. No sé qué onda. La otra vez sí me había quedado más. Y eres el mismo tono acá. No entiendo. No se ve. En el video anterior sí se veía. Pero bueno, no importa. Vamos al tema en cuestión de hoy. Porque sí, chismosos, preparen su cafecito, tecito, lo que sea que tengan a mano. Agarren lo que tengan. Porque de lo que vamos a hablar hoy huele a resentimiento, a traición, a historias no contadas y a un poco de ego también. ¿Por qué no? Porque hay gente que no sabe soltar y aunque hay historias que terminaron hace años, siguen buscando quién tiene la última palabra. Y el día de hoy esa persona es Florinda Mesa. Sí, la eterna Doña Florinda. La mujer que compartió su vida, o bueno, parte de su vida, con Chespirito, la viuda de uno de los íconos más grandes del entretenimiento en Latinoamérica. Y ahora también la protagonista involuntaria, si se quiere, de una serie que no lleva su nombre, pero que la refleja y salpica bastante más de lo que ella quisiera. A ver, cuando digo involuntaria me refiero a que Florinda no autorizó absolutamente nada de esto. Ella no quería que esto suceda. Pero lejos de quedarse callada y aguantársela, salió a decir todo lo que piensa. Entonces ahora la están funando. El punto es, ¿la están funando con razón? Y en realidad eso depende de a quién le preguntes. Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Yo soy Dani y esto es Hablemos de Tendencias. El día de hoy vamos a estar desentrañando todo el escándalo actual en torno a la nueva serie Chespirito sin querer queriendo. Vamos a estar hablando de las declaraciones tan escandalosas de Florinda Mesa, también sus conflictos históricos con otros miembros del elenco, todas las infidelidades que hubo. Y por supuesto, esa línea cada vez más difusa entre defender el legado de alguien o simplemente controlar la narrativa para que nadie más hable. Porque una cosa es cuidar la memoria de alguien que ya no está y otra muy distinta es usarla como escudo para atacar a todos los que no piensan igual. Pero antes de meternos en este escándalo que reúne homenajes, nostalgia, derecho de imagen y heridas abiertas que no han cicatrizado en estas personas, primero le voy a estar mandando un saludo muy especial a los primeros 3 comentarios del video anterior. El primer saludo para el primer comentario, el segundo saludo es para este comentario y por acá tenemos el tercer comentario, otro saludo muy especial. Si vos también querés aparecer en el siguiente video, tenés que ser de los primeros 3 en comentar este. Y además déjame invitarte a que te suscribas al canal, acá abajo tenés un botoncito rojo hermoso, precioso, divino. Suscribirse es completamente gratis, pero si querés apoyar al canal también de otra manera y tener acceso a videos exclusivos y prioridad para que te responda a los comentarios, también podés hacer clic en el que dice unirme y ser parte de los chismosos reales. Ahora sí, si están listos mis chismosos, vamos a arrancar con lo fuerte. Y sí, estoy hablando de esta serie nueva que aparentemente reavivó todos los fantasmas. Estamos hablando de una producción que a simple vista parecía ser un homenaje, un regalo para los fans, una mirada íntima a la vida del hombre que sin querer queriendo marcó la infancia de millones. Y no solo en su país, sino que en todo el continente. De hecho, yo miraba El Chavo del Ocho cuando era chiquita y me encantaba. Y muchos años lo seguí mirando, porque acá lo siguieron repitiendo hasta no hace mucho, me parece. Esta serie llamada Chespirito, sin querer queriendo, fue creada por Roberto Gómez Fernández, el hijo del mismísimo Chespirito. Y acá es donde empieza el temblor, porque sí, este gesto de amor de un hijo contando la historia de su padre, que además de su padre es un símbolo para toda Latinoamérica, que dejó un legado de personajes súper entrañables en la infancia de nosotros. Y además dejó conflictos sin resolver y mucha gente alrededor que no está de acuerdo con que se digan unas cuantas verdades. Esta producción generó muchísimo revuelo desde el capítulo 1, no solo por mostrar la vida de Chespirito desde sus inicios como el creativo, el escritor y el actor, sino porque entre escena y escena fueron apareciendo las versiones de los personajes que todos conocemos y además las representaciones de las personas reales, incluidas las que no autorizaron nada
nada como Florinda Mesa. Pero no la llamaban Florinda. En un intento de maquillar lo obvio, la llamaban Margarita Ruiz. Obviamente este personaje es una representación directa de ella, pero sin su consentimiento. Entonces uno, si se quiere poner del lado de Florinda Mesa, pensaría, bueno, imagínate vos, si de repente vivieras una historia de amor con una persona famosísima, compartís décadas, lo acompañás, no solo en su carrera, sino también en su éxito, en su vejez, en la enfermedad que tuvo y después, bueno, en su muerte. Y años después, sin consultarte, aparentemente, hacen una serie mostrando esa historia, pero desde el punto de vista de el hijo, no solo hijo de tu amor, sino también de la mujer a la que dejaron por vos, un hijo que nunca te quiso y que encima te cambia el nombre. Entonces uno podría decir, ¿raro? Y sí, provocador también. El tema es que en principio era como que Florinda aparentemente no sabía nada, pero después medios como Infobae, El Financiero, Clarín y muchos otros medios comentaban que Florinda Mesa es cierto que no había participado del proyecto, pero no es cierto que ella no sabía nada, sino más bien lo que comentan es que Florinda rechazó una importantísima suma de dinero que el hijo de Chespirito le había ofrecido por los derechos de imagen. Según lo que anda diciendo la gente en TikTok, eran $500.000 lo que le había ofrecido el hijo de Chespirito a Florinda Mesa y ella lo rechazó. Además, ella hizo declaraciones en las que decía que esa serie falseaba los hechos solamente para vender y que estaban manipulando la historia. Porque, a ver, según el guión de la serie, Florinda no queda muy bien parada. La retratan como una mujer dominante, absorbente y con una relación más cercana al control que el amor. El punto es que no solo el hijo de Chespirito piensa esto de Doña Florinda, no, son muchas las personas en el entorno de ellos que están de acuerdo y a favor de cómo se muestra a Florinda Mesa. Entonces uno se preguntaría si esto es un homenaje sincero a Chespirito y la realidad de su historia o si es realmente un ajuste de cuentas disfrazado de producción nostálgica homenaje al ícono latinoamericano. Antes de que me olvide, encima ahora se agrandó más aún la polémica porque ahora Florinda Mesa dijo que ella va a preparar su propio documental que probablemente se titule Atrévete a vivir Florinda Mesa, donde promete contar su versión de los hechos y lo que llama la atención es que ella dice que lo va a hacer con su propio dinero, sin ningún patrocinador, ni productora, ni nada, como para dejar bien en claro que nadie le va a editar lo que ella diga ni le va a guionar lo que tiene que decir. Entonces va a poder contar su verdad. El tema es que también en cómo se publicita esto de este nuevo documental que va a sacar Florinda Mesa, se nota a la legua después de toda la funa que hubo estos días en redes sociales, que lo que busca es empatizar con el público, que empaticen con ella y que la vean como una víctima, porque justamente empieza el spot, digamos, del documental este diciendo que van a contar la dura infancia que tuvo Florinda Mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que esperar a que ese salga como para poder hablar de ese, ¿no? Pero, y ya los leeré a ustedes en comentarios qué es lo que opinan al respecto, si consideran que Florinda Mesa es víctima o villana, o ninguna de las dos quizás, si algunos tienen razón y otros no, pero bueno, eso lo podemos charlar cuando salga ese bendito documental. Por ahora no podemos hablar de el que ya está disponible y el escándalo reciente. El tema es que este escándalo generó grieta, porque sí, todos los escándalos generan siempre grietas, si no, no terminan siendo escándalos, la verdad. Y mientras algunos aplauden el hecho de que Florinda Mesa haya dicho esto y que encima ahora salga con esto de su nuevo documental, porque lo ven como un acto valiente, ya que está tratando de defender su imagen, otros sienten que lo que está intentando hacer es buscar protagonismo en una historia que ya no le pertenece, porque al fin y al cabo es la historia de Chespirito, no la de ella. Y obviamente no es tan fácil separarlos, porque al haber estado juntos tantos años, no es tan fácil hablar de uno sin hablar del otro.
Piensen que estuvieron juntos más de 3 décadas. Cuando esta serie no llevaba ni una semana al aire, Florinda Mesa ya estaba alzando la voz y no lo hizo con un tuit de estilo pasivo-agresivo, ni con un "ay, qué bonito el homenaje a Chespirito". No, 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 no. Ella lo que dijo fue: falsean los hechos solo para vender. Así, de una. En una entrevista con Ventaneando, Florinda declaró que esta serie era un intento de manipular la historia real y que no reflejaba la verdad ni sobre su vida ni sobre la relación que ella tuvo con Roberto Gómez Bolaños. Digo que ella jamás autorizó el uso de su imagen y que incluso le ofrecieron dinero para que lo hiciera, pero claro, esto como que empezó a declararlo después de que ya salió en las noticias, pero que ella lo rechazó básicamente porque ella no estaba dispuesta a validar una mentira con su firma. El punto es que claro, su personaje, bueno, el personaje que representa a Florinda Mesa, o sea, Margarita Ruiz, aparece como una mujer celosa, invasiva, controladora, que interfiere constantemente con el trabajo de Chespirito, que lo aísla del resto del elenco y termina siendo algo así como una figura trágica en su vida. Y otra grieta que se generó tiene que ver con los derechos. Y no hablo de derechos de autor o derechos de imagen, sino más bien el hecho de que leí varias personas poniendo, por ejemplo en X o en Reddit, haciéndose la pregunta de si tiene derecho Roberto Gómez Fernández a contar la historia de su padre, aunque eso implique mostrar su relación con una mujer que no le simpatiza. Y por otro lado, otras personas se preguntan si Florinda Mesa tiene derecho a censurar esa historia porque a ella no la deja bien parada. El tema es que todo esto no es una pelea nueva, porque lo que estamos viendo ahora es solamente como la punta del iceberg. Un iceberg que lleva décadas flotando. Florinda Mesa no solo fue pareja de Roberto Gómez Bolaños, sino que al parecer también fue una figura de mucho poder dentro del universo de Chespirito. Y eso a muchos no les gustaba. Durante años estos rumores fueron creciendo y creciendo. Rumores como que ella influía mucho en los guiones, que tenía control sobre decisiones creativas, que vetaba incluso a ciertos actores, que era celosa, autoritaria y que dividía al elenco en lugar de unirlo. Y aunque todo esto durante muchos años fue tomado como chisme farandulero, con el tiempo se empezaron a ver testimonios que cada vez parecían más directos, más reales. Uno de los más conocidos y de los que yo más recuerdo es el de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Ella contó en más de una ocasión que Florinda le había hecho la vida imposible, que durante las giras, los hoteles, las grabaciones, siempre hubo tensión y que incluso cuando ella intentó registrar el personaje de la Chilindrina a su nombre, Florinda se lo quiso impedir a toda costa. En un principio se supone que María Antonieta de las Nieves, o sea, la Chilindrina, y Florinda Mesa, o sea, Doña Florinda, eran amigas o mantenían una relación de amistad bastante cercana, pero entre algún desacuerdo y otro y todas estas tensiones que se empezaron a generar se distanciaron. Pero según el medio El Espectador, cuenta que el punto de quiebre en su relación fue cuando durante un viaje a mi país, Argentina, ambas actrices compraron abrigos de piel y al regresar a México, las autoridades del aeropuerto confiscaron estos tapados y la Chilindrina contó que Florinda Mesa la delató enfrente de los oficiales, o sea, le quiso echar la culpa y lavarse ella las manos. Además, la Chilindrina también en otras entrevistas comentó que Florinda Mesa había tenido relaciones sentimentales con Kiko, o sea, Carlos Villagrán, es el nombre de el que encarna el personaje de Kiko. Y lo peor es que en su momento, cuando ella comentó esto, la funaron a ella por hablar de temas delicados y privados de otra persona. Más adelante, cuando fueron creciendo, Carlos Villagrán, o sea, Kiko, comentó en entrevistas también que había tenido una relación sentimental con Florinda Mesa, pero cuando los periodistas a Florinda Mesa le preguntan por su relación sentimental con Carlos Villagrán, ella lo niega y encima lo trata de tonto, de estúpido. Pero bueno, digamos que esas son cosas pasadas, pero hace poquito cuando le preguntaron a María Antonieta de las Nieves por la producción de esta serie y demás, cuando habló de Chespirito parecía hasta emocionada, feliz, contenta, cuando hablaba de otros
otros de sus compañeros también. Y cuando le nombraron a Florinda Mesa, le cambió automáticamente la cara. Respondió sin comentarios. Yo no tengo nada que hablar de esa persona, básicamente. Entonces, claramente las cosas entre ellos no están bien. Y además, María Antonieta de las Nieves también dejó ahí al pasar, no, bueno, fue bastante clara cuando lo contó. No es que dijo las palabras de que Florinda Mesa lo controlaba específicamente, sino más bien fue como que contó una situación en la cual ellos se encontraron, si no me equivoco, en Miami. Ella estaba trabajando allá y cuando se cruzaron, Chespirito se acercó a ella y le dio un abrazo súper fuerte y ella le dijo: si nos queremos tanto, ¿cómo puede ser tengamos tantas diferencias o nos llevemos, o sea, nos llevemos mal o tienen las cosas tan mal? Una cosa así fue. Y que él le dijo: llamame, no sé qué, hablemos, bla, bla, bla. Y que ella le dijo: cambiaste tu número porque ya no se podía comunicar ya con él. Y que él en ese momento la llamó a Florinda para que le diera el número, como si ella le manejara todo, el número de su casa. Y él le dijo: llamame, no sé qué, bla, bla. Bueno, ella dice que esperó, o sea, la Chilindrina dice que esperó una semana, hizo el llamado y atendió a alguien, estaba en la casa, seguramente personal de servicio, y que le dijo, quería hablar con Roberto. La persona que le atendió le dijo, bueno, ahora me fijo si está, y que la tuvo como media hora esperando, y cuando volvió a atender el teléfono, le dijo que Roberto no estaba. Entonces ella volvió a intentar a la semana siguiente, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo la semana siguiente, y así hasta que no llamó más. Entonces este tipo de experiencias en algún punto es como que terminan confirmando que Florinda Mesa realmente controlaba muchísimo a Chespirito. El punto es que ella no fue la única que tuvo inconvenientes con Florinda Mesa. Cuando pasó el tiempo, Carlos Villagrán, o sea Kiko, también dejó entrever que su salida del programa tuvo más que ver con problemas personales dentro del grupo que con una decisión profesional. Aunque él no dijo específicamente en su momento que tenía que ver con Florinda Mesa, digamos que siempre quedaba ahí la teoría flotando. Edson Villagrán, el hijo de Kiko, pero en la vida real, o sea de Carlos Villagrán, dijo a los medios que la separación de sus padres, que ocurrió cuando él tenía entre 6 y 7 años, había sido por la intervención de Florinda Mesa. Según lo que comentaba Edson, Florinda iba muy seguido a la casa de ellos a buscar al padre. Esto generaba, por supuesto, mucha tensión en su familia y esto tendría que ver con la disolución de ese matrimonio. Como les dije al principio, en las entrevistas, Kiko no decía que tenía que ver específicamente con Florinda Mesa, pero después con el tiempo ya empezó a mencionar que ellos eran más que amigos en su momento. Entonces de a poco esta teoría se iba confirmando. Más allá de que ella lo tratara de tonto y que negara rotundamente la posibilidad de que alguien como ella le haya dado bola a alguien como él. Pero algo que llamó muchísimo la atención fue que mencionó en una entrevista que él había escuchado a colegas y a reporteros decir que habían visto cómo Florinda Mesa ejercía un control excesivo sobre Roberto Gómez Bolaños, llegando incluso a golpearlo y no permitirle hablar en entrevistas. Incluso relató un incidente que se dio en una entrevista en la cual el reportero trataba de preguntarle las cosas a Chespirito y Florinda Mesa no lo dejaba responder, o sea, respondía a ella antes que él, le cortaba todo, encima respondía medio sin sentido y, digamos, era tanta la intervención de Florinda y tan molesto que no podían realizar la entrevista, así que tuvieron que sacarla para poder hacer la entrevista. Otro personaje del que no nos podemos olvidar es el de el profesor Girafales. El actor que encarnaba al profesor Girafales, llamado Rubén Aguirre, escribió un libro de memorias que se titulaba Después de usted, que era la frase típica que doña Florinda lo invitaba a tomar un cafecito y pase usted, después de usted. Bueno, en este libro él comparte sus experiencias y la percepción que él tenía sobre cada uno de los personajes del elenco. El punto es que la que se llevó todas las críticas fue Florinda Mesa. En sus críticas la describía como una persona celosa y que influía negativamente en la dinámica del grupo. También escribió que Florinda Mesa tenía una actitud dominante y que en ocasiones difícilmente
dificultaba, o sea, se interponía en la comunicación con Roberto Gómez Bolaños. Entonces, si vos querías hablar con él, primero tenías que pasar por ella. También dijo que ella intervenía en las comunicaciones, no solo las frenaba, sino que se metía y que no le pasaba las llamadas telefónicas. Lo mismo que dijo María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. También dejó en claro que todas estas tensiones contribuyeron a que el grupo se distancie, lo cual coincide con lo que dicen la Chilindrina y Kiko, pero algo que destaca dentro de tanta crítica es que reconocía que entre ellos había como una devoción mutua, o sea, entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, y comparaba su relación como la de alguien que cuida un diamante de muchísimo valor. Y yo creo que entre líneas, esto es opinión mía, está dejando en claro que tenían una relación súper, súper tóxica. Ah, pero me olvidé de decir algo, porque habíamos pasado por la Chilindrina, por Kiko y el profesor Girafales. Con la de la Chilindrina yo les comenté que ella dijo que Florinda Mesa le había impedido, o casi impedido, que ella pudiera registrar el nombre, o sea, el personaje de la Chilindrina bajo su nombre, pero no fue la única que tuvo este problema, porque Kiko también dijo que tenía problemas para registrar su nombre, y así es como hasta el día de hoy él sigue haciendo su personaje, pero tuvo que registrar el nombre con otras letras. O sea, se sigue llamando Kiko, pero ahora es con K. Y además de eso, otra cosa que él dejó entrever en muchas entrevistas es que a él lo apartaron del equipo básicamente por tener más popularidad que el protagonista. Y la realidad es que cuando El Chavo del Ocho era un fenómeno espectacular, la gente en las giras, en los teatros y demás pedía y quería ver más al personaje de Kiko que al del Chavo. A la gente le gustó más el personaje de Kiko, empatizó más, le resultaba más divertido, le causaban más gracia sus chistes, y en principio se pensaba que Chespirito no soportó. Pero viendo todo esto que analizamos en este video, yo no sé si la que no soportaba era Florinda Mesa, y que ella le llenaba la cabeza, a ver, esto es teoría mía, ella le llenaba la cabeza para que él pensara eso también, porque al final terminó siendo bastante dominado el señor. Otra cuestión es que cuando ya era muy evidente esto de los celos y de no soportar que Kiko tuviera mayor protagonismo, por ejemplo, la Chilindrina contó, bueno, María Antonieta de las Nieves contó, que es muy largo María Antonieta de las Nieves, Chilindrina más corta, contó en una entrevista que ellos se enteraron porque ellos preguntaron qué pasaba, que el Chavo del Ocho ya no se iba a hacer más. Cuando ella vio que una semana no grabaron y salió solamente el Chapulín Colorado, creo, otro personaje, no me acuerdo ahora cuál era el que comentó en la entrevista, pero si la vuelvo a encontrar se las pongo acá. Bueno, otro de los sketch, digamos, grabaron eso. A la semana siguiente, de nuevo, no grabaron El Chavo del Ocho, y entonces preguntó, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y ahí Chespirito le dijo, no, es que ya no quiero hacer más esto, así que no va a haber más Chavo. O sea, se enteraron así de que no iban a seguir con esa serie. Lo cual también me da que pensar que no le guarden un poco de enojo también, ¿no? Porque como que está bien, digamos que él los creó en cierto punto, o los orientó, los hizo crecer, etcétera, etcétera, pero de un día para el otro te deja como en pampa y la vía, y es como, bueno, ya tengo que ir a mandar CVs, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que desde que falleció Roberto, Florinda Mesa cada vez está más sola, porque nadie del elenco quiere saber nada con ella, los hijos de Roberto tampoco, y uno dice, bueno, sí, está súper sola, pero a la vez está en el centro de todo esto, porque básicamente el escándalo es por ella. Y ella se supone que está queriendo custodiar su imagen, queriendo tener esa última palabra y peleando incluso judicialmente quizás por los derechos de su legado. Pero ¿realmente es su legado? Eso es la duda. El tema es que esta serie no hizo más que abrir la caja de Pandora, y de acá están saliendo un montón de escándalos. Porque con todo esto, lo que sucedió es que todo el mundo está reflotando entrevistas y comentarios que habían pasado en su momento medio desapercibidos, o quizás habían tenido un poco de escándalo, pero habían quedado medio ahí. Claro, en ese momento no había redes sociales, o si las había recién estaban empezando, y ahora están reflotando unos videos, unas entrevistas que Florinda dice cada cosa.
Y claro, uno dice, bueno, ¿y a quién le creemos? A el hijo con su punto de vista y a las otras partes del elenco que ya han dado sus testimonios e incluso las memorias escritas del profesor Girafales, o le creemos a Florinda Mesa, que dice que la están funando por una entrevista donde ella hizo un comentario pero que está sacado de contexto. También está lo que dijo Javier Seriani, el conductor del programa Chisme No Like, que aseguró que Florinda habría maltratado a Roberto Gómez Bolaños en los últimos años de vida. Según su testimonio, que lo publicó Infobae, ella habría sido extremadamente controladora, lo que habría hecho que él se aleje de sus hijos en sus últimos años de vida, y además había tomado todas las decisiones sobre el tratamiento que necesitaba Chespirito sin permitir que nadie opinara. Pero claro, el tema es que estas ya son como palabras mayores, porque acá no estamos hablando de una actitud controladora por celos o discusiones de contratos, cosas más bien banales en comparación con un tratamiento médico donde ya podríamos estar hablando de negligencia, de aislamiento, de una señora que habría usado su poder para básicamente silenciar y apartar de él todo lo que a ella no le gustara. Obviamente Florinda Mesa negó rotundamente todas estas declaraciones o acusaciones. A ver, no es que hizo un comunicado formal, sino que en las entrevistas ella dice que muchas personas que hoy hablan de ella ni siquiera estaban presentes en los momentos difíciles, como diciendo hice lo que pude y tratando de victimizarse, creo yo. Porque justamente lo que aclara muchas veces es que ella fue la única que estuvo ahí en los momentos difíciles y que los demás desaparecieron. También dijo que ella nunca impidió que los hijos lo vieran, pero se sabe que la relación entre ellos siempre fue tensa, entonces hay que ver si esto es así. Pero las redes explotaron a full cuando alguien reflotó una entrevista, un pedacito en realidad, un clip de una entrevista de un programa de televisión de hace muchos años, donde Florinda Mesa se refiere a los hijos de Chespirito como defectos. Y no estoy exagerando, es una cita textual, porque ella dice que él tenía 7 defectos, 6 hijos y una esposa. Y ahí sí se prendió a internet y las críticas fueron, pero brutales, feroces. Se le acusó de deshumanizar, de cruel, de robamaridos. Incluso muchos ponían que la podían comparar con Ángela Aguilar, la ligó Ángela Aguilar, o, ¿cómo era la otra que había dicho? Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, si ustedes se acuerdan, pónganlo acá abajo en los comentarios. Y acá en Argentina se la llamó de Tatiana, que es un término que últimamente está muy de moda para justamente las mujeres que se meten con el hombre ajeno. Después ella dijo, cuando reflotaron esto, que el clip está sacado de contexto porque ella estaba comentando supuestamente que cuando empezaron a estar juntos, ella no quería meterse en todo el tema de su esposa y sus hijos. Y viste cuando vos decís, me gusta tal chico, pero tiene el defecto de que, no sé, es de tal equipo de fútbol y yo no puedo salir con alguien de ese equipo de fútbol. O decís, bueno, el defecto que tiene es que tiene olor a pata, qué sé yo, no sé, una cosa así. El tema es que igual, de todas maneras, no tiene sentido que llames que sus defectos serán sus 6 hijos y la mujer. Y te digo, hasta la mujer te lo entiendo, pero los hijos. Porque, a ver, sí, ¿cuál es el defecto? Que es casado. Ahí es otro asunto, porque ya no lo estás cargando sobre la mujer, sino que lo estás cargando sobre que él está casado y él es el infiel. Entonces, ahí yo creo que está bien decirle defecto no a la mujer, sino al hecho de que su condición, su estado civil, obviamente termina siendo un defecto para que vos puedas empezar una relación sana, si se quiere, con la otra persona. Pero no puede ser que los hijos sean el defecto, Dios mío. Entonces creo que bien funada está esta señora, pero bueno. Bueno, después algo más turbio también es que está el tema de que está el rumor de que Florinda Mesa intentó quedarse con los derechos de todos los personajes creados por Chespirito, pero según declaraciones de su abogado, Guillermo Pous, Florinda Mesa no busca apropiarse de la propiedad intelectual de los personajes, que estos pertenecen a Roberto Gómez Fernández, el hijo, por herencia,
pero lo que sí reclama son los derechos biográficos y de imagen de Roberto Gómez Bolaños, así como su participación como coautora en algunas de las obras. Y el abogado explica que Chespirito en su testamento no dejó en claro esto, a quién le corresponden estos derechos, y que Florinda busca, a ver, en palabras de él, dice, establecer legítimamente a quién le corresponden y poder ejercerlo sin problema. Después lo que Florinda dijo en entrevistas y demás es que en realidad lo único que ella busca es proteger el legado de Chespirito y evitar que se haga un mal uso de sus personajes. Y después en una entrevista ella incluso mencionó que fue nombrada en el testamento para ser la representante que protege a los personajes de un mal uso. Pero si el abogado dijo que había dejado omiso, o sea, fue omiso, no significa que, a ver, fue omiso significa que alguien no cumplió con una obligación o deber, ya sea por descuido o por elección deliberada. O decir que no lo puso, sí, entendí bien. Gracias a la IA de Google por respondernos si estaba bien lo que estaba pensando. Entonces, como que no termino de entender si ella dice que sí se la menciona en el testamento, pero el abogado dice que no lo puso específicamente. Alguien acá está mintiendo. Entonces, ahora la estamos viendo a Florinda Mesa llorar en entrevistas, luchar por su versión de verdad, mostrar su duelo, pero también dice frases como yo fui la única que estuve acá y nadie se hizo cargo de cuando el momento era complicado, que los demás solo estuvieron cuando estaba todo bien y en el momento en el que Chespirito tenía fama. El tema es que esto puede llegar a ser verdad o no, pero tampoco mucho podemos saberlo porque Chespirito ya no está para contradecirlo y es la palabra del resto del elenco contra la de ella. El tema es que en 2025 este tipo de grietas y batallas no se dan en entrevistas ni en la tele siquiera, se dan en redes sociales, en Twitter o X, en Reddit, en TikTok, con capturas de pantalla, clips que de repente son de hace años pero se vuelven súper virales, frases fuera de contexto, muchas teorías, algún que otro meme o muchos memes, debería decir, y también mucha gente absolutamente convencida de que tiene razón y de que su palabra es la única que vale. Porque eso pasa un montón en las redes y sobre todo cuando hablamos de otras personas. Es increíble como hay muchísima gente que comenta como si dejara la vida en ello, porque literalmente su opinión es la única que vale y te discute y te discute y te discute y es como, pero no estabas ahí, no podés saberlo. Pero bueno, nada, cosas que voy pensando mientras leo Twitter. Yo creo que la pregunta central acá es si realmente Florinda Mesa cuidó siempre a Chespirito o fue la persona que le apagó la vida. El tema es que yo creo que dije el tema muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, el asunto, para decir otra palabra, es que yo creo que el escándalo este con esta serie es solo el principio. Porque, si no me equivoco, faltan capítulos que salgan. Pueden seguir reflotando otras entrevistas viejas o incluso los participantes y a los que no llamaron pueden dar nuevas declaraciones. Y si este que se suponía que era un homenaje tranquilo y amoroso de la vida de Chespirito y sus personajes para que se mantenga vivo y sus fans tengan ahí un bello momento viendo este documental, trajo todo este tole tole, yo no me quiero imaginar lo que va a ser cuando doña Florinda Mesa lance el suyo. Porque si de repente cuenta lo que nadie se espera o empieza a ventilar cosas, que sí, obvio, ventila todo, Florinda. Queremos saber tu verdad. El punto es si esa verdad, bueno, realmente será verdad, a quién va a prender fuego, no sé, yo estoy expectante, ustedes qué onda, quiero saber si también están ahí a la espera de ver qué es lo que sucede en esta especie de batalla entre esos personajes que hacían un programa de humor para niños, porque el hijo de Chespirito dice que él está contando su verdad, que no es fácil crecer bajo la sombra de una leyenda y que tiene todo el derecho del mundo a hablar, incluso si hay alguien al que le molesta. Y después está el resto del elenco, los fans incluso, los medios, y todos tienen versiones distintas, pedazos de verdad, pero que todavía no encajan. Entonces de repente no existe una sola verdad, sino que todos tienen como su propia verdad, pero el tema es que todas son súper incómodas. Porque de repente uno deja de ver a esos personajes que tanto querían y empezás a pensar, bueno, a ver, al final estos dos están ahí haciendo
haciendo esa escena y súper graciosa, riéndose, golpeándose de una manera chistosa, que el chiste de acá, que el chiste de allá, y te recuerda a tu infancia, pero ahora que empezamos a conocer más a fondo el detrás de escena, todo eso que ocurría, que no se veía obviamente en cámara, es como que termina destruyendo un poco el recuerdo bonito que teníamos. No sé, ¿no les pasa eso? O sea, que de repente nos empezamos a enterar tantos conflictos que había detrás y todo este teje de manipulación y demás, y es como que, no sé, me da como algo. Y es como que querés saber, bueno, quién es el que realmente sufrió, quién era la víctima, quién era el villano, quién manipuló a quién y en qué. Pero no sé si alguna vez sabremos exactamente la verdad, porque de nuevo, cada uno tiene su verdad. Y quizás incluso todos tuvieron un poco de todo. No sé si hay uno solo que sea el peorcito. Quiero saber qué opinan ustedes, a quién le creen, qué testimonio les cierra más y si recuerdan algo de alguna entrevista pasada o algo que no haya mencionado, todo lo que quieran agregar para enriquecer más el video y la data sobre este escándalo es bienvenido siempre con respeto. Y muchísimas gracias a todos los que están apoyando diariamente este canal. Si llegaste a este punto del video, déjame el emoji del barril, que creo que hay, a ver si hay un emoji de barril, porque ese sería como el más icónico del chavo, pero ahora yo no recuerdo, a ver, en buscar barril. Ay, pero es malísimo, el barril ese no es del... no sé cuál les va a parecer a ustedes, pero el que me parece a mí parece de dinamita, ¿no? De dinamita de algo malo. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, si no tienen un barril del estilo del chavo, pongan el café, la tacita de café. Ahí está, pongan el emoji del café si llegaron hasta acá. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Si siguen surgiendo cosas nuevas al respecto de esta polémica y este video tiene muchos comentarios, muchos me gusta, muchos lo que sea, muchas vistas, seguramente habrá segunda parte. Incluso, bueno, cuando Florinda largue su documental, si vale la pena, también podemos hablar de eso. Y nada, si quieren también les puedo hacer un video de qué trata el documental y demás, pero no sé, díganme ustedes. Yo en este video quería hablar más que nada del tema de la polémica de Florinda, pero bueno, hay mucho para hablar de este tema, así que cuéntenme ustedes qué es lo que quieren ver y también si quieren dejarme ideas para otros videos de otras temáticas, los leo con todo el amor del mundo. Así que gracias de nuevo por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!